desde esta tierra. Diversa y caliente, que duerme en sus entrañas, cada tiempo nos despierta y la historia revierte. Desde esta tierra de perpetuos hielos y terrazas que acarician las nubes y los cielos, desde esta tierra dura y suavizada por vertientes, cuando el hombre no entorpece, todo madura, todo florece. Desde esta tierra sencilla, austera y bella, de sabios originales y valientes libertadores, desde nosotros con nuestra siesta, nuestros destinos donde la vida se mezcla, aquí estamos como una muestra, como testigos y protagonistas, contando y relatando desde nosotros, con la confianza esperando y comunicando. Desde nosotros, con una copa de amigos, deseando brindar y celebrar el sol y la vida con otros. Desde esta tierra de perpetuos hielos y terrazas que acarician las nubes y los cielos, desde esta tierra dura y suavizada por vertientes, cuando el hombre no entorpece, todo madura, todo florece. Desde esta tierra sencilla, austera y bella, de sabios originales y valientes libertadores, desde nosotros con nuestra siesta, nuestros destinos, donde la vida se mezcla. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan del Espacio Santa Catarina? Qué gusto volver a encontrarnos en este programa que se llama Desde Nosotros. Este espacio que te proponemos aquí para hablar de distintos temas, hablar sobre cultura, hablar sobre arte, hablar también de la psicología, ¿por qué no? Así que tenemos un programa muy completo para el día de la fecha y para mí es un gusto presentarles a Rocío Carrizo, también va a estar acompañando en el día de hoy en este lindo programa. ¿Cómo estás, Ro? Buen día, ¿todo bien? Hola Fernando, ¿cómo estás? Un gusto estar acá, estoy muy emocionada y bueno, es mi primera vez, así que vamos a ver qué sale. Tu debut oficial en el stream, Rocío, mirá qué Sí, bien. sí, así es. Hoy, ¿qué tenés para hoy? Hoy traje para hablar un tema que a mí me apasiona mucho y bueno, está muy relacionado a lo que estudio, yo estudio arquitectura y me apasiona mucho el urbanismo. Así Ajá. que me gustaría también compartir esto de los principios del urbanismo y sobre todo hablar de nuestra ciudad, que es una ciudad tan rica y tan linda, que tiene muchísimo para hablar sobre urbanismo. Bueno, genial, así que en un ratito vamos a estar escuchando y compartiendo la columna de Rocío. Ahora, para arrancar el programa, vamos a ver y escuchar una columna del querido Walter Brescia. Nos va a hablar sobre los diversos varietales que hay, nos va a hablar de un montón de cosas relacionadas con la vitivinicultura, una de las actividades más importantes de aquí de la provincia de Mendoza. Así que lo vemos y lo escuchamos. La copa es el símbolo del destino
El vino es el símbolo de la unidad. Tomar desde la misma copa es desear y vivir el amor como destino. El amor como destino es el mejor camino. Uno de los elementos más importantes que influyen en la elaboración de un vino, en la originalidad y en la tipicidad, está relacionado y está ligado a la tierra en la cual se ha cultivado la vid. No es menor este detalle porque las diferentes variedades de uva, como podríamos clasificar rápidamente, la uva Malbec es una variedad, la Cabernet Sauvignon es otra, el Merlot es otra, el Cabernet Franc es otra, en variedades distintas, el Tempranillo, Sangiovese, Bonarda, bueno, son todas variedades, el Syrah, son todas variedades de uvas tintas, son diferentes cepajes, como así también en variedades blancas, como puede ser el Chardonnay, el Semillon, el Sauvignon Blanc, el Riesling, Pedro Jiménez, Ugni Blanc, bueno, son también cepajes blancos. Y tanto el cepaje, esa variedad, con el suelo en donde está cultivada, eso, según cada variedad, en cada lugar se comporta diferente. La misma variedad Malbec, por ejemplo, tiene un comportamiento en una región, como puede ser Luján de Cuyo, y tiene otro comportamiento en otra región, como puede ser el norte argentino, en Salta, no sé, en La Rioja, en Catamarca. Y todo tiene que ver con su terroir y con su hábitat en el que está cultivado. El terroir es el conjunto de condiciones que se reúnen para generar ciertas características en la uva, que luego se va a traducir al producto final. Y el terroir está conformado por el suelo, por el clima y por el cepaje, la variedad de uva que está implantada en ese lugar, y por el trabajo del hombre, porque todas estas actividades están ligadas a un trabajo permanente que tiene el hombre sobre el viñedo, ya que tenemos lo que son las araduras para poder conducir el agua, para poder tratar los viñedos en determinadas épocas para que no se enfermen, luego viene la poda, y también tenemos después finalmente la cosecha, en donde el momento de cosecha es determinante para el vino que queremos elaborar. Entonces todo esto que estamos hablando, todo esto constituye un terroir. Y cada terroir tiene características propias que hacen que una variedad se comporte diferente en diferentes terroirs. Así que hoy se está trabajando mucho, nosotros desde hace muchos años venimos trabajando sobre el Malbec, en donde consideramos que el terroir del Malbec más propicio por las características que da el vino final es Luján de Cuyo. Entonces en la región de Luján de Cuyo se cultivan diferentes viñedos y con características particulares, y eso hace que los Malbec de Luján de Cuyo tengan
una característica propia que no tiene el Malbec, por ejemplo, en la zona del Valle de Uco o en la zona de Maipú. Son diferentes, ni mejores ni peores, son diferentes características. Allí escuchábamos entonces a Walter Bresci, una columna súper interesante, la verdad. Muy, muy buena como siempre. La verdad que Walter es un gusto escucharlo. Ahora, Ro, Sí, preparamos las valijas, Ro. Vos viviste un tiempo en España, sí, ¿no? yo viví un tiempo en España y de hecho viajé Ajá. y conocí un poco de este lugar que nos vas a presentar ahora. Em, Estamos hablando de Mallorca, ¿verdad? sí, estamos hablando de Sí, Mallorca sí. y nada, la verdad es que es un lugar muy lindo, lleno de calas, una naturaleza hermosa. Y fui poquitos días, pero me encantó. Fui con amigas, la pasamos hermoso, días de playa, y nos divertimos muchísimo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ahora vamos a escuchar y vamos a ver también a Sofía y a Gerardo, que están allá en Mallorca y nos van a compartir, bueno, un poquito de qué se trata esto de viajar, de qué se trata esto de, ¿por qué no? Hablar del desarraigo, ¿no es cierto? Estar por algunos meses, algunos por algunos años, fuera de casa, fuera de la provincia de Mendoza. En este caso, los dos chicos, Sofía y Gera, son de Mendoza. Y bueno, nos van a contar un poquito cómo están viviendo por allí. Lo vemos y los escuchamos. Viajar no es olvidar. Viajar es soltar. Viajar es confiar. Es amarse y amar. Hola, buenas. Mucho gusto. Mi nombre es Sofía. Gerardo. Somos mendocinos viviendo en España y bueno, queríamos compartir un poco nuestra experiencia loca de vida de qué hacemos aquí en España, un poco lo que ha sido estar fuera de nuestro país y de lo mucho que se extraña Mendoza, la verdad. Somos amigos los dos de Mendoza, nos conocimos allá, pero nos hicimos realmente amigos acá. Y bueno, hemos compartido un montón de momentos muy buenos, momentos muy malos, el día a día, y también queríamos recalcar un poco la importancia de lo que es la amistad. Que cuando uno se va, lo difícil que es hacer nuevas amistades, uno cree que ya no puede hacer amistades como las de antes, como cuando uno era más chico, y la verdad es que bueno, que la vida nos ha cruzado y hemos podido compartir y tener Y de Mendoza. una amistad más de hermanos y nada. Bueno, Jerry, contanos si querés un poquito la experiencia y lo que quieras comentar vos, mendocino, viviendo fuera de tu país, qué extrañás, qué no. Y bueno, contanos un poquito cómo ha sido todo esto. Bueno, Mendoza se extraña un montón. Extrañamos mucho todo, la familia, todos los amigos, todas las experiencias que hemos tenido allá, la verdad que han sido hermosas, inolvidables. Ahora no, estamos aquí en España también conociendo lugares nuevos, sin olvidarnos de Mendoza que este año volvemos seguro. Si se puede. Si se puede. Pero con esfuerzo y trabajo seguro lo vamos a hacer, sí. Como todo, ¿no? ¿Qué te ha sido este tiempo vivir acá en España? ¿Cómo lo has visto? ¿Has podido lograr lo que venías a buscar? ¿Qué venías a buscar? ¿Por qué te fuiste? Bueno, un montón de preguntas. Sí, de hecho fue muy difícil al principio, muy difícil. Los primeros pasos cuestan
bajo la burocracia, conocer el contexto, Adaptarse todo, a nuevas la adaptación, culturas, exacto, las costumbres, es todo de diferente. afuera, sí. Sí, no es fácil. Pero bueno, es una etapa más en nuestras vidas, es otra experiencia Ujú. que valoramos un montón, todo lo que nos está dejando esta experiencia. Y que uno va logrando cosas también, ¿no? Como que cuesta, pero increíble como uno se va moviendo y las cosas de a poquito, muy a poco van saliendo y a veces crees o pensás, wow, valió la pena la verdad, el esfuerzo y bueno, y el confiar en uno mismo, que es lo más importante, ¿no? Cuando uno se va, y tantas incertidumbres, miedos, todo, lo importante es eso y a medida que las cosas te van saliendo también vas confiando más en vos mismo. Totalmente. Sí, tiene mucha razón en ese sentido, lo comparto. Nos permite enfocarnos más también en nuestros objetivos del día a día, porque estamos solos, pero a la vez no, porque nos tenemos cerca. Pero bueno, es otro desafío, es otra cosa diferente. ¿Y has planteado volverte? Sí, sí. ¿Vale? Sí, porque no olvido de dónde soy, no olvidamos de dónde somos. Nunca. Posible. Cada vez estoy más orgullosa de mi provincia. La verdad es que cuando uno viaja y todo, ve los valores y todas cosas que, paisajes, culturas, cosas que la verdad es que en Argentina es increíble y es hermoso y bueno, también es muy lindo tener argentinos, muchísimos argentinos acá, que Sí. bueno, para uno sentirse, digamos, no tan lejos. Así es, Así que totalmente. Bueno, la idea era compartirles un poquito eso, así que nada, cualquier cosa si vienen a España, lo que sea, cuentan con nuestra asistencia, contacto, así que bueno, nada más que nada compartir y abrirnos nuestra experiencia hacia ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Gracias. Adiós, chao. Adiós. Muchas gracias, Sofía y Gerardo. Entonces, allí los escuchamos. La verdad, muy lindo testimonio. ¿Vos qué sentiste, Ro, cuando estabas allá? ¿Extrañabas tu casa? Si bien la pasaste bien, tengo entendido por lo que comentabas, pero me imagino que por momentos también el asadito familiar de los domingos, ¿viste? Cosas de la cultura muy típicas que hacías habitualmente acá, lo extrañabas allá un poquito, ¿o no? Sí, sobre todo los domingos, era el día más duro. Si bien el resto de la semana sí extrañaba mi cotidianidad y mis tradiciones acá en Argentina, todo el tiempo era aprender algo nuevo, conocer lugares, conocer la cultura, un poco también ir entrando en esa cultura, ir conociendo algo que no estás acostumbrado, pero sí los domingos que es muy familiar y sobre todo en mi familia que también es muy importante, los domingos se extrañaba, sí, 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 sobre todo ver fotos de ellos que sí se juntaban y estar tan lejos y ahí sí se sentían todos esos kilómetros. Claro, me imagino. Bueno, mira, ahora vamos a ver una columna de Maxi Coria. Él es psicólogo, es un habitual de este programa, siempre trae columnas muy lindas y estamos muy próximos al invierno, ¿no? Entonces, precisamente lo que nos invita a Maxi es a justamente revisar que nuestros mandatos, todos los cambios de estaciones nos va a traer, digamos, él hace ese paralelismo que me parece muy interesante, es un momento de introspección, ¿viste? Así que ahora lo vamos a ver y lo vamos a escuchar a Maxi. Bien, me parece muy interesante. La mente y la emoción tienen sus juegos y nos enredan. Dejarse acompañar sirve a nuestro bienestar. En unos días comenzamos una nueva estación, el invierno, y los negocios nos ofrecen cambio de look,
la ropa apropiada para esta estación, para renovar nuestra indumentaria. Y también hay una costumbre en nuestra familia, seguramente en la tuya también, que es, bueno, sacamos de arriba, de los armarios, del placar, los pullovers, las camperas, y entramos a ver si este año lo vamos a poder usar, si nos queda, si no nos queda, si podemos ser solidarios y compartirlos con otros, si podemos venderlo en estas ferias tipo americana, en fin, aparece una posibilidad de renovar el look, de renovar nuestra indumentaria. La casera, la que tenemos, o aquellos que tienen posibilidades de comprar algo nuevo. Y es una linda ocasión para que también nosotros en esta etapa invernal podamos también renovar y revisar nuestros armarios interiores, ¿no? Aquellas cosas, aquellos mandatos, aquellos preceptos, aquellos modos de comunicarnos, aquellos modos de vivir la vida y de entenderla que están ahí y que la hemos asumido como que están, como parte de nuestro mobiliario, como parte de nuestro armario. Y sería una linda ocasión para revisarlas. Che, aquello que me enseñaron o me propusieron en mi familia de origen, hoy lo quiero aceptar, hoy lo acepto igual. Si son valores, bienvenidos sean, ¿no? El valor de la solidaridad, el valor del respeto por el otro, la cultura del trabajo. Pero a veces hay mandatos que nos han ubicado en un lugar, nos han quedado dejados como rígidos en una versión de nosotros mismos que no nos ayuda a vivir la vida de una manera saludable. Y cuidado, saludable no significa que sea más fácil. Saludable significa que puede integrar las dimensiones biológicas, nuestro cuidado del cuerpo, nuestro cuidado de la salud, el bien común, el cuidado del medio ambiente, el respeto por el otro, el valor de la palabra. Pero también hay algunos preceptos o mandatos que hemos heredado y que lo hemos dado por sentado. Y sería bueno en estos días o en esta estación poder revisarlo. Che, aquellos mandatos, aquellos preceptos, aquello que no me sienta bien, que ya no me queda como esa ropa que me queda un poco chica o que ya no me gusta, la podré renovar. Podré encontrar en mi armario interior aquellos valores, aquellas virtudes y aquellos modos de vivir que sean más saludables para mí y para los que me rodean. Por eso creo que es una linda ocasión, ya que estamos en movimiento de placares y de armarios, también revisar aquellos mandatos, aquellos preceptos, aquellas exigencias que por ahí fuimos recibiendo y que hoy no estamos tan de acuerdo o que hoy sentimos que no nos hace tan bien. Y sí dejar, cuidar y poner en valor aquellos justamente valores que nos han dado nuestra identidad, que nos hacen bien, como digo, la amistad, la solidaridad, el respeto, el cuidado por el otro, el cuidado por uno mismo, el tratar de vivir más saludablemente. Por eso cuando estés en la revisión de la ropa y ya ir poniendo aquellos abrigos que tanto nos van a hacer falta, también te invito a que estos días puedas hacer una búsqueda interna en tu armario personal, ¿no? Para que puedas quizás sacar o modificar de lugar, cambiar o quitar o permanecer aquellos mandatos y preceptos que en la vida familiar fuimos recibiendo y que ahora de adulto podemos transformar, podemos mejorar para que nuestra vida tenga más sentido. Que tengas una buena semana. Comenzamos este segundo bloque, estás escuchando y estás viendo Desde Nosotros, este espacio que te proponemos aquí en el Espacio Catalina para hablar de diversos temas. Venimos con un programa muy lindo, muy completo. ¿Qué te está pareciendo, Ro? ¿Te gusta? Sí, me encanta, me encanta. Un montón de profesionales que saben un montón y temas muy diversos y de interés para todos, la verdad. Exactamente, exactamente. ¿Sos de leer, Ro? Sí, me encanta. Me gustaría leer más de lo que leo. Ujú. Siempre al momento del ocio elijo Netflix o alguna otra cosa. Somos dos, Sí. sí, nos pasa. Pero sí, me encanta leer.
Bueno, porque acá dentro de este programa tenemos a dos especialistas que son de primer nivel, son docentes, profesoras, doctoras en literatura. Estamos hablando de Lila y Marcela, que hoy nos traen su columna, un clásico ya de este programa que se llama Desde Nosotros. Las vemos y las escuchamos. Un libro abierto está vivo, un libro cerrado está esperando que tú lo abras. Hola Lina. Hola. ¿Qué tal? Qué ¿Cómo gusto estás? verte. Igualmente. ¿Seguimos leyendo? Bueno, seguimos leyendo. Bueno, Otra semana más de lecturas adentro, con el fresco. Muy bien. Me parece que hoy estamos en la Biblioteca Universal, que vamos a Sí. dejar Occidente. Dejamos Occidente y vamos hacia Japón. Hoy he elegido un libro de Akiyuki Nosaka. Este es el libro. El libro incluye en realidad dos relatos largos, novelas cortas, La tumba de las luciérnagas y Las algas americanas. Pero bueno, para comentar hoy he elegido La tumba de las luciérnagas. El libro fue publicado a finales de la década de 1960, pero volvió a aparecer en el recuerdo de los lectores hacia finales de los 80, o sea, 20 años después, porque se hizo una película animada en los famosos estudios Ghibli, que bueno, acá son muy conocidos por las películas de Miyazaki. Esta fue la segunda o la tercera película, no la dirigió Miyazaki, la dirigió Takahata. Takahata es el cofundador, junto con Miyazaki, de los estudios Ghibli. Entonces, la película animada y el libro son muy cercanos, al menos en lo que hace a los puntos más importantes de la narración. Sí quisiera, antes de hablar del libro, comentar que a diferencia de otras películas del estudio Ghibli que han sido pensadas... Es un estudio japonés. Japonés, sí. Es el estudio del que han salido películas como El viaje de Chihiro, Mi amigo Totoro, El castillo ambulante, películas que son muy populares porque, populares digo aquí en nuestro medio, en Argentina, porque bueno, tienen una amplia difusión entre los seguidores argentinos de anime y también porque, por ejemplo, el año pasado se organizó un ciclo de cine en el cine comercial con las películas de Miyazaki. Es un director y un estudio, más allá del director fundador, que tiene mucha presencia entre los cinéfilos del mundo, digamos. Pero bueno, esas otras películas que he mencionado, como El viaje de Chihiro, El castillo ambulante, Ponyo, son películas que disfrutan mucho el público infantil, aunque también las aprecian los adultos. Sí. Pero esta película en particular, La tumba de las luciérnagas, tal vez por la dureza del tema, que tiene que ver con la guerra, es una película animada pero para adultos, por la temática. Es una ¿Quiénes película... son los personajes? Los personajes son dos hermanos, tengo que leer los nombres porque no sé japonés, entonces son Setsuko y Seita. Seita es un chico de alrededor de 14 años, un adolescente, y Setsuko es su hermana menor, tiene 4 años. La novela tiene un trasfondo biográfico, en realidad. Varias de las experiencias del propio autor aparecen recreadas en la vida de estos dos jóvenes personajes, de estos dos hermanos que viven en una ciudad japonesa que fue bombardeada, y esto es un hecho histórico, que fue bombardeada, terriblemente bombardeada, destruida muy poco antes del final de la guerra. Cuando, bueno, es un periodo muy
conflictivo en la historia, no solo en la historia japonesa, sino sobre todo en la historia norteamericana, o como en ese asumir responsabilidades por la guerra, porque ya se sabía que la guerra estaba terminando, ya se sabía que Japón había sido vencido, y sin embargo esta ciudad fue terriblemente bombardeada. Entonces, la novela está ambientada en ese momento, cuando a raíz del bombardeo los dos chicos quedan huérfanos. El padre formaba parte de la marina japonesa, entonces, bueno, no tenían noticias de él desde hacía muchísimo tiempo. Y la madre muere en el bombardeo y los dos hermanos quedan huérfanos. Entonces, la novela, o cuento largo, porque la verdad es que son unas pocas páginas, en realidad comienza con lo que hoy diríamos un spoiler. Desde el principio ya sabemos lo que va a pasar, y tal vez es bueno decirlo desde el principio porque en el relato está al principio, y es que los dos hermanos tampoco van a sobrevivir. Entonces la novela muestra no solamente el horror de la guerra, como tal vez se puede ver en otras novelas o cuentos o películas incluso, en abstracto, digamos, un bombardeo, sino que va hasta lo más íntimo, lo más profundo de la relación entre dos hermanitos que han quedado librados a su buena o a su mala suerte, en una carencia total de todo, desde desde protección hasta alimento, abrigo, casa. Entonces, la primera escena de la novela transcurre en una estación de trenes donde malviven muchísimos niños huérfanos, vagabundos, que comen de la basura y que no tienen ninguna salida por donde se lo mire. Están enfermos todos, van muriendo. De hecho, la novela hace referencia a una ley que se aprobó en Japón por esa época, o sea, estamos hablando de alrededor de junio de 1945, una ley de protección de huérfanos. Y sin embargo, más allá de la ley, esos huérfanos siguen muriendo, mientras hay otros chicos que no han perdido a su familia y siguen, bueno, yendo al colegio dentro de cómo había sido afectado Japón en ese momento, ¿no? Pero muestra ese contraste entre algunos pocos que siguen con su vida más o menos, desde la perspectiva del protagonista, más o menos como si nada hubiera pasado, y bueno, y una gran mayoría donde los niños, adultos, jóvenes hacen lo que pueden para subsistir y bueno, llegan hasta... El libro muestra esa desazón y ese horror en el que pueden caer las personas desesperadas. Es un libro sobre la desesperación. ¿Y el título? Porque Luciérnaga da un poquito de esperanza. Justamente, si bien el libro empieza, como te decía, con ese spoiler, los hermanos no van a sobrevivir, y el relato está enmarcado por ese momento del final que aparece al principio también. En realidad, el resto de la narración es sobre lo que ocurre desde el momento del bombardeo hasta el final. Y los dos hermanos tratan de subsistir como pueden, se van de su ciudad que había sido destruida, atraviesan parajes naturales y una noche en la profunda oscuridad, no solo la profunda oscuridad de la naturaleza de los románticos, sino la profunda oscuridad de un país que ha sido asolado por la guerra, ven luciérnagas. Y entonces piensan que si juntan muchas luciérnagas van a tener algo de luz. Y entonces el hermano mayor arma una especie de carpita para proteger a su hermana, y la hermanita junta luciérnagas, las llevan a su carpa
Y bueno, esa noche tienen luz y es como la luz de la esperanza, justamente. Sin embargo, a la mañana siguiente todas las luciérnagas mueren y la niña hace una tumba para las luciérnagas, hace un pocito en la tierra y su hermano le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y ella responde, la tumba de las luciérnagas. Bueno, es también un poco premonitorio después para lo que les va a pasar a ellos mismos. Pero bueno, es como un momento de luz, de esperanza que tienen los hermanos en medio de un panorama oscurísimo que pinta la novela. Pero ¿verdad? Que terrible. es terrible y algo que me llamó la atención es que en una entrevista que le hicieron al autor, le preguntaban si esta era una novela contra la guerra o una novela antibelicista o pacifista en todo caso. Y es tan terrible la novela que él dice que no, que en realidad no es que sea una novela antibelicista, porque a pesar de que todo eso pasó en 1945, y bueno, él escribió esta novela unos 20 y pico de años después, sin embargo él dice las guerras siguen existiendo. Y bueno, ahora lo vemos unos 80 años después y también sigue sucediendo. Y con los niños. Y con los niños también. Entonces, él dice, no es una novela antibelicista en el sentido de que no ha cambiado nada, o que la novela no es que se proponga producir un cambio o que crea que puede cambiar algo, sino que en todo caso muestra lo que pasa. Claro. Después es responsabilidad de quienes les quepa cambiar algo, o en todo caso responsabilidad de los lectores tomar conciencia de lo que pasa en distintos países y que a veces uno, como también dicen varios críticos de la novela o de la película, porque la película también ha tenido muy buenas reseñas, entonces tanto críticos de cine como de literatura dicen, a veces uno querría mirar para otro lado y no saber lo que pasa porque es terrible, pero bueno, este libro muestra con muy pocas páginas lo terrible que es una guerra y el impacto que tiene sobre todo en los niños. Sí, la verdad es que es un libro muy difícil de leer por la temática. Son apenas 45 páginas y narran 2 semanas en la vida de 2 niños, pero son 2 o 3 semanas terribles. De sobrellevar. Sí. Sí, la verdad es que estas literaturas de otros lugares, de otros continentes, de otras historias, son tan enriquecedoras porque nos muestran mundos que gracias a Dios no han pasado por nuestras latitudes, pero que están ahí. Sí, y que siguen estando. Y que siguen estando en otras latitudes y que pueden acercarse o alejarse, ¿no? Entonces, bueno, esa es la riqueza a pesar del horror. A pesar del horror y acercarse. Sí, y desde el lenguaje, digamos, se puede leer fácilmente, no es un texto muy complicado y muestra la inocencia de los niños, sobre todo en el caso de la hermana de Setsuko, bueno, porque es una niña de 4 años. Y tanto en el cuento como en la película vamos viendo cómo a pesar de sus 4 años, poco a poco se va dando cuenta de lo que ocurre a su alrededor. Primero piensa que la madre los está esperando en la casa, después piensa que la madre puede estar en un hospital con quemaduras por el bombardeo y finalmente en la escena en la que entierra a las luciérnagas, le pregunta a su hermano, mamá también está en una tumba como la de las luciérnagas. Entonces, bueno, esa única imagen de luz que hay, que es la de las luciérnagas, bueno, oscurece también muy pronto en el libro.
Y por otro lado, el hermano de 14 años, que si uno lo piensa, bueno, es un adolescente, un chico de secundaria. De hecho, él cuenta que en un momento, buscando a la madre, van a un hospital de campaña que se ha improvisado en lo que era su escuela. Bueno, reconoce las aulas y se acuerda de los momentos que había pasado con sus compañeros. Bueno, entonces este adolescente de pronto tiene que tomar responsabilidades muy, muy grandes, no solo porque ya había sido llevado a un grupo de trabajo, porque era un tiempo de guerra, y bueno, tenía 14 años, tenía que trabajar, sino que además asume la responsabilidad de cuidar a su hermanita y de tratar de protegerla por el terrible contexto que los está rodeando. Sí, hay que leerla. Hay que leerla, a pesar de la dureza que implica. Y es un libro que también se puede conseguir. Eso te quería preguntar. Se puede pedir, hacer traer en papel, pero está disponible también en formato digital, muy fácilmente accesible en formato digital. Bueno, ¿y la traducción qué tal? A mí me ha gustado, no sé japonés, entonces Sí, no la directa, puedo comparar, no es pero a través de... es una traducción muy directa y pensando en la película, porque como te decía, primero en realidad yo vi la película animada y después leí el libro, y tal vez en las imágenes de la película uno puede ver más directamente qué diría el texto original. Entonces, comparando y contrastando la película con esta traducción, son muy cercanas. Entonces, bueno, me atrevo a decir que... La fidelidad de la narración. Sí. Qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, nos has enriquecido con un texto que si bien hay que sufrirlo, pero hay que estar vale abierto la a pena las experiencias. Para eso está la literatura, para acercarnos a mundos que nunca vamos a vivir. Sí, que ojalá si Dios quiere. Que no tengamos que vivir. Si Dios quiere. Bueno, gracias, Lila. Muchas gracias. Gracias por recibirme y seguimos hablando de libros. Muchas gracias, Lila y Marcela. Bueno, ahí escuchábamos su columna, muy interesante, como siempre, escucharlas, ese análisis en profundidad que hacen, y más de esta obra tan linda que han mencionado y tan vigente también en el mundo actual. Rocío, vuelvo a ti. Sí. Tenemos columna. ¿Qué Sí. tenemos para hoy? Hoy vamos a hablar de urbanismo. Exactamente, vamos a hablar un poco de urbanismo y sobre todo de nuestra ciudad, de cómo nos movemos, cómo entendemos nuestra ciudad y cómo la historia y todos estos hechos que han ido pasando en nuestra ciudad marcan nuestra vida cotidiana, nuestro día a día. Exactamente. Y si pudiéramos definir con tus palabras, obviamente, ¿qué es el urbanismo? El urbanismo es un proceso, son procesos que nos indican cómo nos trasladamos, cómo nos movemos, cómo compartimos en sociedad. Es una herramienta también muy utilizada económica y ambientalmente también, porque también es cómo nos relacionamos con nuestro entorno y nuestro ecosistema. A partir de allí podemos, en cuanto a lo sería estadístico, Sí. medir muchos valores que nos van a llevar a una mejor calidad de vida. Por ejemplo, están los objetivos, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sí. Y bueno, y en base a eso podemos empezar a cuantificar muchísimas variables de calidad de vida. Pero Claro. Perdón, Rocío, en definitiva es mejorar la calidad de vida, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Acá en Mendoza vemos que hay, que se hace un urbanismo. Por ejemplo, el Parque O'Higgins, que está muy cerquita de acá. ¿Eso tiene que ver con políticas de urbanismo que está llevando adelante Mendoza? En Mendoza encontramos, en cuanto a parques, una presencia muy fuerte en cuanto al verde. Mendoza es la tan llamada ciudad oasis, con un parque principal, que es el Parque San Martín, que es el pulmón de la ciudad. Luego hay parques como el Parque Central o el Parque O'Higgins que están creando nuevos centros
pero no con el objetivo de ser un pulmón de la ciudad, sino como con un objetivo más de encontrarnos en comunidad, más de compartir, Claro, más de encuentro. claro, por así decirlo, tiene como otro tipo de funcionalidad. Claro, por eso también las tan características actividades que se pueden desarrollar en el Parque O'Higgins, Ajá, tanto actividades culturales como actividades deportivas, paseos, está el skate park. Entonces eso llama a la comunidad e invita a compartir dentro de ese espacio. claro, claro, bien. O sea que Mendoza, digamos, por así decirlo, también marca una cierta vanguardia porque también estamos hablando de que es una provincia sísmica. Entonces tener estos espacios al aire libre, por así decirlo, garantizan cierta supervivencia o garantizan ciertos cuidados para la población. No somos una población o una ciudad, por así decirlo, que tenga una densidad, no sé, esto guíame vos, Rocío, pero por lo que veo, no tenemos la misma densidad que Buenos Aires, por ejemplo. ¿Esto tiene que ver con el urbanismo? ¿Tiene y no tiene? Claro, sí, no. Buenos Aires también tiene muy buen urbanismo, tiene espacios increíbles, muy, muy lindos espacios verdes, está muy, muy bien pensada para la densidad que tiene. En Mendoza, con respecto también a lo que decías en cuanto a lo sísmico y en cuanto al verde, la cantidad de plazas es proporcional al hecho de que estamos en un lugar sísmico, ya que las plazas son el refugio en ese sentido para cuando ocurre un sismo. Esto se remonta al primer sismo que más o menos data en Mendoza en 1861, donde la fundación, el asentamiento principal de Mendoza era en el área fundacional. Claro, cerquita de acá. Muy cerca de acá. Y claro, no se conocía todavía que era una zona sísmica. Entonces, todo lo que había alrededor, salvo las ruinas de San Francisco, cayeron. Desde ahí se Claro, la empezaron... iglesia de San Francisco, que ahora se conocen como ruinas de San Francisco, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Estaba ubicada ahí porque, bueno, es también un tema de la colonización, de cómo venían los españoles a colonizar las ciudades y cómo hacían ellos ciudad. Entonces, este sistema de damero y este sistema de cuadrícula, manzanas, una plaza central y que los edificios importantes como la iglesia, el cabildo y demás edificios administrativos estén alrededor, ya viene desde una implantación de la colonización. Claro. Luego de este sismo tan grande que hubo, la plaza, el área fundacional quedó de lado y se trasladó a la actual Plaza Independencia. Ajá. De allí se hizo un sistema de 5 plazas, aumentando la cantidad de plazas que había por este hecho de sistema sísmico. Claro, sí, a mí me llamó mucho la atención esta historia que está contando Rocío, también la podés ver en profundidad acá en el Museo del Área Fundacional, que está acá cerquita. Justamente ellos te hacen todo un pantallazo general de todo lo que fue justamente este sismo de 1861 y que fue, bueno, devastador para Mendoza. Y claro, y después entonces nos mudamos a lo que es actualmente la Plaza Independencia. Exactamente. Después de este sismo, que quiero hacer una acotación, que no era casualidad que esté ubicado en ese lugar, ya que pasa muy cerca del canal que está al lado, que hoy es la actual Costanera. Ah, bien, claro. Porque los huarpes, los incas, bueno, ha sido como una obra ingenieril y arquitectónica muy hidráulica, muy importante, que ha venido desde los huarpes incas y ha sido mejorada después, posteriormente, por los españoles. Y este sistema de acequias. Yo creo que particularmente en el urbanismo, en cuanto a historia, lo que más ha caracterizado a Mendoza son el tema de las acequias. Ya que sin las acequias, desde un primer momento se dieron cuenta los aborígenes que no podía haber vida sin agua. Y Mendoza, ser una zona tan desértica, de hecho, Cuyo significa, creo, zona árida en idioma huarpe, una cosa así. Exactamente. No podía haber vida. Entonces, por eso, el asentamiento principal de la ciudad está ubicado cerca de una de las principales acequias de ese momento. Qué impresionante esto, Ro, perdón, te hago un paréntesis. Me parece que
muchas veces la respuesta a muchos de los males, o por así decirlo, de los problemas actuales, están mirando al pasado. La imagen que pusimos recién de las acequias es realmente impactante porque nosotros a partir de la historia podemos entender la importancia del agua y cómo los huarpes eso lo entendieron desde el primer momento y a partir de ahí empezaron a planificar. Obviamente después, como dijiste vos, lo que pasa con los españoles, pero me parece que muy importante destacar esto de la importancia de los huarpes y la importancia del agua, y que sigue siendo muy importante el agua acá en Mendoza. Hasta el día de hoy, el dique de Potrerillos, el embalse Potrerillo, también son infraestructuras que han ido a lo largo de todo el tiempo sucediendo para mejorar este sistema. Esto regula muy bien la entrada y la salida del agua del río Mendoza, etc. Así que bueno, sí, ha sido muy importante. Y hoy en día ya las acequias han quedado un poco en desuso, más que nada para alimentar el agua de los árboles. Claro. Que podemos ver una imagen satelital de Mendoza como ciudad oasis. A ver, acá la tengo. Espera que la busco. Sí, sí. Ahí está. Esta era la imagen. Bien, bien. Ujú. Bueno, y ahí se puede ver muy bien a qué se refiere esta ciudad oasis y lo mucho que nos caracteriza el árbol y el verde que hay en Mendoza. Y esto no sería posible sin la acequia. Y bueno, también el valor patrimonial que tiene mucho, Sí. por toda esta historia. Bueno, y a partir de esto, de este terremoto de 1861, Sí. empezó a plantearse esta ciudad oasis así como la vemos hoy en día, junto con, como mencionábamos antes, el Parque San Martín como pulmón verde y muchísimas políticas higienistas que iban surgiendo en Europa en esos momentos debido a todas las pestes que había Claro, en allá, aquellos entonces. exactamente. Bueno, este es el primer capítulo, por así decirlo, la primera parte de la columna. Rocío, la idea es que venga seguido acá, no sé si el viernes que viene, el sábado que viene, no sé. Quizás sí. Quizás sí, obviamente. Hay mucho que hablar en cuanto a la arquitectura y todo el patrimonio que tenemos de los edificios patrimoniales, de la inmigración que hemos tenido, la fuerte presencia que tenemos en cuanto a la vitivinicultura, siendo Mendoza una de las capitales mundiales del vino. Entonces, son muchos condimentos que le ponen, que enriquecen mucho al urbanismo de Mendoza. Exactamente. Así que bueno, ha quedado mucha tela para cortar de este tema, así que vamos a seguir ahondando con Rocío, pero súper interesante, un tema que, digamos, es el tema, hay toda una planificación detrás y por ahí no nos damos cuenta, ¿no es cierto?, de toda esa planificación que hay detrás de nuestros antepasados, que empezaron ellos a pensar todo esto para que nosotros podamos tener una ciudad funcional y una ciudad que nos garantice calidad de vida. Así que sí. Y lo bien que ha sido pensado hasta el día de hoy, vos vas al Parque San Martín en verano y está lleno. Entonces, son cosas que se pensaron en el siglo pasado y hasta el día de hoy son completamente utilizadas por los mendocinos y apropiadas por los mendocinos. Exacto, exactamente. Así que bueno, da mucho para hablar de este tema que es súper interesante. Así que más adelante, en otras ediciones de este programa desde nosotros, vamos a seguir ahondando mucho más. Bueno, Ro, ahora volvemos al arte. Vamos al séptimo arte, ahora que se le llama al cine. Vamos a ver una columna ahora muy interesante que la trae Matías Rojo. Él nos va a comentar justamente de una película que se llama Un dolor real, que ha ganado recientemente, ha sido galardonada y es muy interesante. Así que los dejamos con Matías. Que ver, que leer, que escuchar. Aquí te sugerimos series, películas, libros y a disfrutar. Hola Juan Carlos, hola amigas, hola amigos. El día de hoy les traigo 3 ideas alrededor de una película que se llama Un dolor real, A Real Pain, que es del año 2024 y está disponible en la plataforma Disney+. La película está dirigida por el actor Jesse Eisenberg, que es uno de los protagonistas,
Y la primera idea que se me ocurre como motivo para verla tiene que ver con que es una película de personajes. Trata de dos primos de 30 años avanzados, casi 40, que están haciendo un viaje por Polonia, un poco recorriendo lo que fue la historia y la tierra de la abuela de ellos, recientemente fallecida. Entonces es una historia ligada al vínculo de ellos dos y al vínculo de ellos dos con su abuela, al vínculo de ellos dos con la historia de su abuela y principalmente una historia que tiene que ver con lo que sería la segunda idea, que me parece muy interesante de la película, que es el duelo, ¿no? Y cómo el duelo se transforma también en un motor narrativo, para la película, pero también para ellos dos, y también como un motor para ellos dos, y también como atraviesa algunos aspectos que tienen que ver con la salud mental, con la angustia, con las depresiones, y lo hace de un modo narrativamente muy, muy sensible, muy sencillo y también muy humano. Entonces, en un momento donde mucho cine está atravesado por la artificialidad o por la búsqueda de ese artificio que nos impacte, esta película opta por lo humano, ¿no? Por lo más sencillo, que tiene que ver con los vínculos, por los personajes, por cómo atravesamos un duelo y cómo ese duelo muchas veces está ligado a la salud mental o a los padeceres mentales. Y por tercer punto, me parece una gran idea de la película cómo retrata y cómo cuestiona lo que podríamos llamar como los tours del Holocausto, ¿no? Estos primos van en un viaje a Polonia, la idea es llegar hasta lo que fue la casa de infancia de su abuela, y una gran escena de la película, ese momento, y van atravesando, ya sea en tren o en micros, y van atravesando diferentes campos de concentración de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, y hay todo el cementerios. Entonces hay todo un cuestionamiento sobre cómo funciona esta especie de tour de la memoria, ¿no? Y me parece muy interesante cómo los retrata la película, haciéndose eco de esta crítica o de esta mirada crítica sobre eso. También cómo los retrata visualmente, dibujándolos como espacios vacíos, como espacios a veces tétricos, pero creo que también están como remodelados para ser observados. La verdad es que es una idea muy interesante y es un principio muy interesante cómo lo han narrado, cómo lo están narrando, y que también hace pensar en que todavía existen formas nuevas y reflexiones nuevas para hacer sobre ese gran drama humano que fue la Segunda Guerra Mundial. Y a mí me recordó también un poco a esa otra película que se llama Zona de Interés, que también está disponible en algunas plataformas, que también vuelve a tratar ese tema desde un lugar sumamente moderno, contemporáneo y por demás inquietante. Así que bueno, esta es la película, se llama Un Dolor Real. Espero que la puedan ver, la puedan disfrutar y vean esas grandes actuaciones también. Una película muy sencilla, pero con una carga humana impactante. Nos vemos. Allí escuchábamos y veíamos la columna de Matías Rojo hablando de esta gran película, Un Dolor Real, muy interesante, así que está para verla este fin de semana largo, vale aclarar, así que bueno, está ideal para aprovechar, para ver una linda película. Exacto, mucho frío también, así que está ideal para Exacto, estar sí. calentito, tomándose un chocolate caliente, viendo una película. Y viendo una película, Ajá. exactamente, ya tenemos el plan entonces. Bueno, Rocío, nos quedamos sin tiempo, en realidad podríamos seguir, pero vamos de a poquito, porque este programa está armándose muy lindo, así que no se olviden de dejarnos los comentarios. Nos pueden hacer sugerencias, consultas allí abajo en los comentarios de este canal de YouTube, que es del querido padre Juan Carlos, que le mandamos un grandísimo abrazo. Él, para que sepan, está armando todo este material
que es el que vemos en los programas, así que él está más presente que nunca. Le mandamos un abrazo enorme y esperamos prontito tenerlo de nuevo por acá. Así que... Yo te quería sí. agradecer, Fernando, por el espacio, por dejarme compartir esto que tanto me gusta y bueno, también a todos los profesionales que nos han hablado a lo largo del día. Exacto, sí, sí. De temas muy variados e interesantes, como ya dije, por el esfuerzo y por, bueno, la predisposición, la verdad, temas muy, muy interesantes. Tal cual, sí, sí, hablamos de todo en este programa, así que les mandamos un gran abrazo, les deseamos un muy feliz Día del Padre también, a todos los papás que nos están viendo, los papás que han participado de este programa también. Un feliz día a tu papi, Ro. Gracias. Y bueno, gracias a vos, en realidad también por prenderte y por participar de este programa. Ahora nos vamos con una muy linda canción que ha hecho el padre Juan Carlos. La canción se llama Somos tu imagen. Así que nos despedimos, que estén muy bien, que tengan un excelente fin de semana. Ahí, Ro, saludá. Besos. Bueno, nos vemos el sábado que viene. Abrazo. Miro el cielo y no te veo, miro los mares y no te veo, descubro bosques y selvas y ríos, descubro hielos y desiertos y abismos y no te veo. Miro al espejo y te presiento. No eres tú y me haces yo, eso es cierto. Soy tu imagen y allí veo el universo. Lo que la materia escondía, lo hace visible la sabiduría. Agradezco la vida porque eres su fuente y la regalas como el agua y sus afluentes. Ahora lo sé, somos la tierra que siente, piensa, ama y ora. Soy tu imagen porque tu hijo amado, luz y sentido, allí me veo. Su amistad nos regaló porque su vida entregó, con nada se quedó, a todos nos eligió. Soy tu impronta porque el amor derramado por su aliento y tu deseo nos colmó como humanos. Somos tus hijos, todos lo sabemos, y sin embargo nos cuesta ser amigos. Levantamos el alma para recibir tu soplo y fuego. Y aunque dormidos soñamos un mundo nuevo por el amor atravesado. Ahora sí vemos tus huellas y manos en todo lo que nos rodea para derrotar lo malo, lo absurdo, lo oscuro, lo burdo, esas sombras que solo se ven si tú las alumbras con tu luz divina. Somos tu imagen porque somos uno en el entramado de relaciones que se necesitan y persisten. Gracias a ti, origen de la vida. Gracias a ti, luz y sentido.